Clau, mira, te voy a empezar explicando un punto acerca de optimización. Y me dice el enunciado, dice, encuentra las dimensiones de la región sombreada de modo que su área sea máxima. Y me dan la siguiente figura. Para yo identificar que un ejercicio es de optimización, yo me voy al enunciado y siempre en el enunciado cuando son de optimización me van a decir encuentra el área máxima o mínima. Entonces esas palabras claves son claves para tú identificar si es un punto de optimización o razón de cambio. En optimización vamos a hallar las medidas óptimas para que sea lo mejor lo que estamos haciendo. En este punto, bueno, nos dan esto y aquí nos muestran que hay una línea, hay una recta y nos dan su ecuación que dice que 2x más 3y igual 6 y dentro hay un rectángulo. Entonces nosotros tenemos que hallar las dimensiones para que el rectángulo ocupe la mayor área posible. Bueno, yo lo primero que hago es como lo que yo identifico que es lo que voy a buscar. Me dicen el área máxima. Entonces busco el área del rectángulo, que el área del rectángulo me dice que es base por altura. Ahora, estos números yo los coloqué, pero estos números no estaban aquí. Yo tenía esto, pero no me decían qué distancia había de este punto a este punto, ni qué distancia había de este punto a este punto. Entonces yo lo que hice fue buscar con esta función donde esta recta cortaba el eje X y cortaba el eje Y. Entonces yo lo que hice fue que despejé y me quedaba 6 menos 2x sobre 3. Entonces si si x es igual a 3, entonces y va a ser 0. Es decir que sí. En esta función yo reemplazo donde está x, coloco 3, y me va a dar igual a 0. Es decir que 3, aquí pongo un puntico igual a 0. Entonces ya eso es algo básico de graficar. Buscamos luego a x para saber dónde corta, porque sabemos que esto es una recta y que está pasando por estos dos puntos. Entonces bueno, ya sé que aquí lo corta en 3, pero desconozco en qué punto lo corta aquí. Entonces yo despejo x y puedo igualarla a 0. Lo igualo a 0 para saber qué valor para y va a ser que x sea igual a 0. Entonces si y es 2, me va a dar de resultado que x va a ser igual a 0. Ahora que tengo estas distancias, voy a poder hallar el área máxima de mi rectángulo. ¿Cómo? Yo acomodo esta fórmula a lo que yo estoy buscando. Entonces a esta distancia que desconozco, ya sé que esto es 3, pero desconozco esta distancia, esta que está abarcando el rectángulo, y a esa distancia lo voy a llamar x, y a esta distancia que está aquí a la altura la voy a llamar y. Esta sería la base x y la altura sería y. Entonces voy a poner área en función de x, y eso va a ser igual a mi base, que es x, por la altura, que es y. Ahora, como tengo dos incógnitas, porque no sé qué vale x, tampoco sé qué vale y. Entonces yo para hallar para hallar alguna de las incógnitas, ¿yo qué hago? Yo tengo que hacer una relación que me relacione a estas dos incógnitas. Si tú te das cuenta, esto es un triángulo, ¿cierto? Ay, espera. Esto es un triángulo. Y si ves, dentro posee otros dos triángulos. ¿Sí ves? Vamos a hacerlos aquí. Posee otros dos triángulos. Entonces hay una ley de los triángulos rectángulos, mira que es de ángulo recto, que me dice que yo puedo hacer una igualación de cuadrados, porque si estos triángulos, este triángulo aquí, si tú ves, comparten el mismo ángulo, mira aquí. Aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer igualación de cuadrados, diciendo que esta base de aquí es a esta altura de aquí,
como esta base de aquí es a esta altura de aquí. Entonces yo escribo esta base de aquí es X, mira, esta base, mira, esta base es X. ¿Y mi altura cuál es? Si todo esto es 2 y esto es Y, este espacio pequeñito de aquí va a ser 2 menos Y. Y eso va a ser igual a la base de aquí que es 3, la base de aquí que es 3 sobre 2, que es mi altura de esto. Entonces yo voy a decir que 2 menos Y es a X, que es esto es X, esto es 2 menos Y, 2 menos Y es a X, como 2 sobre 3, como 2 es a 3. O sea, la base de esto, la altura de este triángulo es a la base de este pequeño, como la altura de este grande es a la base de este triángulo grande. Y ahora yo puedo despejar y me queda ahora sí, me queda una sola incógnita en mi ecuación. Y esta ecuación es importante porque es la que voy a utilizar para que desaparezcan estas dos incógnitas que tengo aquí. Ahora entonces, como yo decía que área en función de x, y iba a ser igual a mi base, que era x, por mi altura, que era y, entonces yo reemplazo x por lo que es y, pero entonces ahora que encontramos la ecuación de y va a ser igual a menos 2 sobre 3 de x más 2. Ahora, bueno, multiplico y distribución de x, esto es x por menos 2 sobre 3x, me va a quedar menos 2 a la 3 de x cuadrado más x por más 2 me va a quedar más 2x, y esta va a ser mi ecuación estática, es decir, la que yo voy a derivar. Ahora, ¿yo qué hago? Bueno, derivo y como esto era de x cuadrado, sabemos que la derivada de eso va a ser 2x. Si te acuerdas de la fórmula que dice que cuando es una potencia se baja el exponente y se resta 1, y me va a quedar menos 2 tercios. Esto se separa de la incógnita. Cuando tenemos, supongamos esto yo lo aparto y derivo esto. Entonces, como aquí esto era mi x, yo aparté esto lo dejo igualito y derivo mi x al cuadrado, que me va a quedar como 2x más 2. ¿Por qué más 2? Porque aquí era 2x, como te dije, aparto el 2 y derivo una incógnita. La derivada de x, si recuerdas, es 1. 2 por 1 va a ser 2. Bueno, multiplico aquí, 2 por 2, 4 sobre 3. Me va a quedar menos 4 sobre 3x más 2. Y esta va a ser mi ecuación dinámica, es decir, con la que voy a trabajar. Ahora, esta ecuación dinámica, yo ¿qué hago con ella? La igualo a 0. ¿Para qué la igualo a 0? Para saber, como nos piden allá leer área máxima, si recordamos en la definición de allá los máximos y los mínimos, nosotros la ecuación la igualamos a 0. ¿Por qué? Porque los máximos son aquellos en donde la tangente, la recta que pasa por ahí, no es una pendiente, no tiene pendiente, por lo tanto la pendiente ahí va a ser 0. Entonces ahí no va a haber derivada, la derivada va a ser igual a 0, por eso lo igualamos a 0, para buscar qué número me va a ser ese máximo. Es una relación de definiciones porque estamos haciendo optimización, más sin embargo los máximos y los mínimos nos van a ayudar a hallar la optimización, por eso hallar lo más óptimo, si queremos lo más mínimo. Por ejemplo, ya sea un ejercicio de hallar el costo mínimo, entonces ahí estamos optimizando, o de hallar lo máximo, ahí estamos optimizando también. Pero bueno, en este ejercicio vamos a hallar el área máxima. Ahora, bueno, yo lo igualé a 0 y me da que x es igual a 3 medios. Es decir, que si yo coloco aquí 3 medios y resuelvo esto, me va a dar igual a 0.
y se cumple que 3 medios es mayor que 0, pero es menor que 3, es decir, que está dentro de este rango, porque 3 medios va a estar dentro de ese rango. 3 medios es 1.5, es decir, que está dentro de este rango, es decir, que estoy haciendo el ejercicio bien. Si tú estás haciendo el ejercicio y ves que el resultado que te hace sale dentro de tu restricción, en este caso es 0, de 0 a 3, y si tú ves, supongamos que el resultado te da 5, entonces ya eso es una señal de que estás haciendo el ejercicio mal. Bueno, continuamos. Ya ahora que tengo a x, yo x la puedo reemplazar en esta ecuación, que era donde había encontrado el valor de y con y con respecto a x. Y aquí voy a reemplazar mi x y me va a dar el valor de y. Y ya tenemos a y. Ya tengo mi valor de y. Me va a dar que x va a ser igual a 3 medios, que es 1.5, y mi y va a ser igual a 1. Y mira que la altura, porque acuérdate que x era la base y y era la altura, mi altura, que y igual 1, está dentro del rango de 0 y de 2, entonces sí se cumple. Ahora, bueno, ya que tenemos x y y, podemos reemplazar en nuestra primera fórmula, que era el área con respecto a xy, que era de nuestro rectángulo, que era de base x de altura y. Reemplazamos los valores, x 3 medios, y igual 1, y me va a dar que el área máxima va a ser 3 medios, es decir, 1.5. 1.5 va a ser mi área. Y ya hemos hallado el área máxima.